Y hay que hablar de este tema que está cobrando relevancia, ya que autoridades del Ministerio de Trabajo investigan las agresiones físicas y psicológicas en contra de trabajadores guatemaltecos en diversos comercios del país. Aquí le contamos más detalles. ¿Se imagina ser agredido física o verbalmente en su entorno laboral? ¿O bien ser acusado de agredir a un empleado? En los últimos meses se ha dado a conocer a través de redes sociales casos en los que trabajadores de distintos comercios en Guatemala aparentemente han sido víctimas de agresiones por parte de sus jefes. Ante esta denuncia, ha intervenido el Ministerio de Trabajo, ente encargado de verificar este tipo de casos, quienes señalan que al momento de realizar estas denuncias, estos se encargan de realizar la investigación correspondiente. Según la información pública del Mintrab, existen distintos tipos de violencia laboral, siendo la psicológica, verbal y la explotación laboral las más frecuentes en Guatemala. Uno de los hechos más recientes denunciados en la red social X sucedió en San Pedro Zacatepeques. Internautas en redes sociales viralizaron uno de los videos que muestra cómo un guardia de seguridad llora supuestamente tras ser agredido de forma verbal por su empleador. Donde tratan mal a las personas, aquí está, donde aún seguridad lo ha hecho llorar, el mismo prepotentemente lo ha hecho este señor acá, que lo ha hecho prepotentemente, abusivamente, le ha tratado mal al señor. Entre los delitos cometidos por los empleadores, las infracciones más denunciadas son las agresiones verbales o físicas que están reguladas en el artículo 61 literal C, también por girar instrucciones en otro idioma ajeno al español, lo que va en contra del artículo 9 del Código de Trabajo, y la explotación laboral infantil. Días después de este hecho, empleados del local desmintieron a través de un video este suceso, y para determinar cuál es la versión real, las autoridades del Mintrab deberán realizar la investigación correspondiente. Fin de desmentir a un cliente que vino a consumir acá con nosotros. Con Lin, aquí Lin presente, con él siempre nos llevamos bien, hasta nos ponemos a bromear de empujar o decir que es fuerte y todo. Eso fue lo que... De esta disyuntiva se buscó la postura del Mintrab para ver el rumbo de la investigación, pero al cierre de esta nota no se obtuvo la información solicitada. Para evitar este tipo de hechos es importante conocer nuestros derechos como ciudadanos y, sobre todo, conocer qué se debe hacer en caso de ser víctimas de acoso laboral, o mejor conocido en la actualidad como mobbing. Con imágenes de Emilio Chan, reportó para Impacto Directo, Esdras Las. Y es una situación que no debe ser ajena para nosotros. Muchos de estos casos de diversa índole se están presentando en los trabajos en nuestro país. Y precisamente para poder hablar y ampliar detalles nos acompaña Flavio Núñez, él es psicólogo industrial. Flavio, gracias por estar aquí en Impacto Directo. ¿Qué tan común es que se den este tipo de hechos violentos en el entorno laboral? Sí, muchas gracias. Para iniciar, pues es importante resaltar que más que todo conocemos o hemos vivido este acoso laboral. Conocemos a alguien o si lo estamos viviendo, pues podemos diferenciar estos tipos de acoso laboral. Existen diferentes tipos de acoso. Por ejemplo, está el acoso físico, el acoso psicológico y el acoso verbal. Entre ellos podemos sacar varios derivados que, por ejemplo, en los videos que nos pudieron ejemplificar por medio de ustedes, podemos determinar también el lenguaje no verbal de las personas, tanto el que está agrediendo verbalmente, como también físicamente, como también la persona que está recibiendo esa agresión. Podemos ver que una persona que está agrediendo, pues obviamente el lenguaje no verbal pueden ser los puños cerrados. También la persona que está siendo recibiendo la agresión puede presentarse como un alejamiento, ¿sí? En el tema personal y laboral existen dos tipos de fuerzas que mueven al ser humano. Existe lo que es el amor, que lo mueve, que lo motiva para adelante, y existe lo que es el miedo. El miedo lo que hace es retroceder, ¿verdad? ¿Y qué implicaciones tiene esto en el ámbito laboral? En el ámbito personal, para el trabajador, el colaborador que está sufriendo este tipo de acoso, surge lo que es la autoestima baja. Puede existir de una tristeza a superarse una depresión, por ejemplo. Puede también existir lo que es un alejamiento al trabajo, una ausencia. Y ese es el mayor ausentismo que se tiene ahora muchas veces, o cuando dice alguien, no quiero ir a trabajar porque no me nace hacerlo. Exacto, en la nota hablaron mucho acerca del tema del mobbing.
que es muy relacionado a lo que normalmente conocemos en los colegios o en las escuelas como el bullying, solo que ahora es el término mobbing en el tema laboral. Cuando existe el mobbing, por ejemplo, las personas que puedan tener baja autoestima, existe lo que es el tema de que obviamente puede aumentarse el ausentismo en el ámbito laboral, y obviamente esto tiene persecuciones en el tema empresarial o institucional. Obviamente a la empresa lo que hace es perder a ese trabajador porque no está presente. Puede que no exista ese mayor ausentismo como habíamos comentado, pero también existe la posibilidad que la empresa sea marcada o la institución sea marcada por ese tipo de acosos, ¿verdad? Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Bienvenido a Impacto Directo. Yo sí creo realmente que el respeto es la fuente del compromiso. Y cuando un colaborador se siente respetado, se siente querido, se siente amado, él se pone la camiseta de la organización y eso se vuelve una devoción prácticamente a la marca. ¿Qué piensa usted al respecto? Es muy puntual lo que usted está mencionando. La motivación va muy relacionado a la resiliencia del ser humano. La resiliencia es como el término que usan en el tema de ingeniería, que es que el propio ser humano tenga la oportunidad de regresar a su estado actual. Cuando un trabajador está motivado, es ese combustible que lo motiva a seguir adelante, a presentar nuevas iniciativas, a ayudar al compañero aquel que obviamente tener tal vez alguna deficiencia en su trabajo, o impulsar a la empresa a presentar nuevas propuestas de innovación y creación. Entonces sí, soy creyente de que la motivación y un trabajador o un colaborador que tenga todos los, en este caso el ambiente laboral y el clima laboral, que es muy diferente, el ambiente y el clima laboral, puede en este caso salir adelante y la empresa obviamente o la industria sale ganando. Flavio, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Yo tengo una pregunta que tal vez no se pueda responder en un programa y necesitamos más horas. Pero, ¿cómo definimos, que yo creo que aquí habría que empezar, cómo definimos violencia en el trabajo? ¿Sería violencia que yo considere que me están pagando muy poco y que no me dan un aumento? Esa es una pregunta muy interesante. La violencia laboral puede determinarse en el acoso, puede ser también el tema de daños psicológicos, pero obviamente eso es muy importante determinar si, por ejemplo, si mi autoestima o mi rendimiento es por temas salariales. Obviamente aquí ya es algo que entra algo muy intrapersonal, porque por ejemplo, han existido en Guatemala situaciones laborales que entre el hombre y la mujer, que la mujer puede que gane menos que el hombre, teniendo las mismas cualidades o en este caso los mismos conocimientos. Es una estadística. Esa no es una estadística. Que puede que sea así. Exacto. Eso es así. Es una estadística que está gobernando en Guatemala y en diferentes tipos. ¿Eso no es violencia o acoso? En este caso no se vuelve violencia porque no depende de tu persona, por ejemplo, que la colaboradora o tu compañera gane menos. Dependería del jefe inmediato o en este caso el empresario o el dueño determinar esa situación. Pero ¿qué pueden hacer los compañeros en este caso? Obviamente si un compañero detecta esa diferencia, es importante también ver las cualidades y obviamente presentar esa iniciativa al jefe inmediato o en este caso a recursos humanos, ¿verdad? Hola Flavio, mucho Hola. gusto. Mi pregunta va en torno a las denuncias. Se sabe que muchas veces los colaboradores, trabajadores, no se animan a hacer la denuncia en el Ministerio de Trabajo, muchas veces porque es muy larga, pero otras veces porque existe el miedo de que no los van a volver a contratar en otro lugar porque se tachan de problemáticos o algo así. ¿Esto es un mito, es un real? Y si es mito, ¿cómo poder desmentir esta idea que se tiene? Claro, es una pregunta interesante. La verdad es que han existido mitos de los cuales, por ejemplo, si uno presenta una denuncia puede que ya no sea contratado o pueda que ya no sea visto de la misma manera. Esto pues obviamente el Ministerio de Trabajo en este caso tiene que tomar cartas en el asunto porque existen leyes o la legislación guatemalteca, hay temas ahí que son bastante ambiguos o que no regula porque es una legislación bastante antigua. Por ejemplo, el tema del mobbing es un término del siglo XXI, del cual se está empezando a hablar. En el primer mundo ya hay leyes o legislaciones que tocan este punto. Yo lo que sugiero, en este caso, al colaborador que está sufriendo, si se siente identificado en algún acoso y tiene miedo, pues obviamente sería lo bueno es asesorarse con temas jurídicos, pero también asesorarse directamente si en la empresa existe el área de recursos humanos o orientación o en la institución existe ese tipo de áreas, sería bueno abocarse y acercarse. Lo importante acá es documentar todas aquellas agresiones, violencias, acoso físico, acoso psicológico, documentarlas por parte de la persona que está sufriendo en este caso en la empresa o en la institución, porque obviamente en cualquier parte tiene que presentar esas pruebas que es importante, ¿verdad? Bueno, y voy a consultar rápidamente a Stephanie, nuestra abogada, para
para saber cuál es el marco legal, cómo se puede actuar bajo la ley de nuestro país. ¿Qué dice puntualmente? Mira, lamentablemente no hay una regulación como tal que nos identifique lo que es el acoso laboral o la violencia, sino que existen leyes paralelas que nos van a ayudar a que tengamos un ambiente con más respeto, y también existen convenios como el convenio 190 de la OIT que nos regulan ciertas reglas para que el ambiente sea más ameno, ¿verdad? Lo que sí es importante señalar es que, como decía nuestro invitado, que existen diferentes violencias, ¿verdad? Está la violencia psicológica, también la violencia económica que se da cuando no sienten que ganen lo suficiente con el trabajo que realizan, la violencia psicológica, que es la que hablaba, y también la violencia física. Si hablamos de violencia psicológica, podemos acudir inmediatamente a realizar una denuncia al Ministerio de Trabajo, pero también ya cuando existe una violencia física, eso puede convertirse en una agresión y con esto provocar lesiones, y esto ya lleva a un delito, y esto puede ser también en una denuncia por parte del Ministerio Público. Bueno, es importante todos los datos que le hemos brindado, toda la información y la asesoría. Si usted está sufriendo alguna situación como la que hoy hemos ejemplificado, lo más importante es que tome la decisión de denunciar, de no quedarse callado y de no permitir que ese tipo de cosas estén sucediendo.